Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí vuestro programa Detrás de la Palabra, con mi distinguida compañera Magíster Cruzcaya Pereira y nuestra invitada especial de esta mañana, Vanessa Bajaña. Vanessa Bajaña, nuestra poeta consentida. Eh, la La forma en que llegamos a nuestro público con el programa Detrás de la Palabra es precisamente rebuscándonos. Nos vamos detrás de la palabra escrita, detrás de la palabra oral, detrás de la palabra de cualquier índole, pero buscamos qué hay detrás de la palabra de ese autor, de ese escritor, de ese poeta, de la persona que plasma sus pensamientos, sus sentimientos en un libro, en cualquier material que nos permita difundir su producción. Y el día de hoy hemos consensuado traerla a nuestra distinguida escritora y poeta ecuatoriana, Vanessa Bajaña Quimí. Lo hemos traído desde Jipijapa. Entonces le damos la bienvenida, le abrazamos y le agradecemos infinitamente la deferencia que ha tenido con nosotros de compartir su palabra y detrás de la palabra a Vanessa, a Vanessa precisamente, aquella a quien le vamos a rebuscar su alma, su voz y su ser. Ok, entonces bienvenida, Vanesita. Le cedo la palabra a Cruzcaya para que le dé su primer saludo. Buenos días, Vanessa, un gusto, realmente un placer tenerla aquí con nosotros y pues un saludo para todas las personas que van a sintonizar este programa en todos nuestros canales a través de YouTube, a través de Facebook Live. Y para ya, sin más preámbulos, comenzar nuestro interrogatorio, como dice Olivita, quiero darle la palabra a usted para que también salude al público que se va a conectar a la programación. Vanesita tiene la palabra para su primer saludo. Bueno, primero darle gracias a Dios por esta grandiosa oportunidad que me permite compartir con ustedes, grandes escritores representantes no solamente de la provincia del Oro, sino también eh, exitosas, talentosas periodistas, cantantes, todas artistas de talla internacional. Para mí yo soy quien tiene el privilegio de estar hoy con ustedes aquí en Detrás de la Palabra y pues vengo aquí como libro abierto. Ustedes preguntarán y yo les contesto. Excelente, de eso se trata. Bien, para conocimiento de nuestro público de con quién estamos tratando el día de hoy, me permitiré leer las generales de nuestra invitada. Y dice lo siguiente: Vanessa Bajaña, escritora, declamadora, licenciada en Ciencias de la Educación, máster en Lengua y Literatura Española, coach de expresión oral y escrita, formador de formadores, miembro fundador de la Corporación Lazos de Arte y Cultura, miembro de la Sociedad de Escritores en Manabí, colaboradora revista Contacto Literario Colombia, miembro de Organización Poética Internacional Independiente, gestora cultural de Bonanza, miembro correspondiente de la Organización Poética Feminista Internacional Vuelo de Mujer, coordinadora de Tinta Juvenil y embajadora de Artes y Ciencias, generación del 23, Parmazo del siglo XXI. Ella es Vanessa Bajaña. Vanesita Bajaña, qué bueno tenerla con nosotros. Tiene un bagaje bastante respetable, pues yo debo añadir a ese currículum que ella es la poeta y escritora que pasa viajando de escenario en escenario. Además hace de maestra de ceremonia de muchos eventos y bueno,
tiene un desenvolvimiento, como ella misma lo mencionó hace rato, desenvolvimiento dentro del ámbito nacional y el ámbito internacional, y es tan asertiva en lo que dice y hace que convence a medio mundo. Entonces, a ella traemos el día de hoy y vamos a iniciar, ¿no? A iniciar con el interrogatorio, dice, la vamos a llevar a Vanesita a las etapas de la vida y la ubicamos en el sector primario, en nuestros primeros pasos por las instituciones educativas. Y si lo hizo antes de la escuela, también nos cuenta. Digamos, Vanessa en la escritura, pero en la escuela primaria. Comencemos por allí. Vanessa en la primaria, me llevas a mi niñez y yo debo decir que ahí hay una persona a quien yo le debo muchísimo, que es mi hermano, Johnny Tobala. Es mi hermano de parte de madre, pero yo me crié con él sin nunca ver esas diferencias de apellidos paternos, sino por el hecho de pertenecer a una misma madre. Y fíjate que mi mamá era analfabeta, prácticamente me tocó hacer bastante uso de la autoeducación y pues mi hermano era quien me despertaba para ir a la escuela, era quien me peinaba, me hacía trencitas, era quien porque yo he sido siempre muy como dormilona, pero sobre todo en las mañanas. He sido una alma muy despierta, pero me cuesta dormir cuando se tiene que dormir y cuando es de estar despierta, pues yo estoy soñando. Eh, Qué contrariedad a la mía, pero mi hermano siempre estuvo allí, siempre me estuvo apoyando, siempre era quien me alentaba a comer. ¿Sabes qué me decía? Desayuna, porque si tú te desmayas, no vas a decir que yo soy tu hermano. Obviamente porque él era chico modelo, era un buen hijo y sigue siendo un gran hermano. Y pues en mi educación primaria, justamente allí es donde junto con la maestra Gladys Acebo, a quien recuerdo mucho, porque las maestras antes eran súper férreas, de carácter súper fuerte, pero te enseñaban. Entonces yo, cuando llegué a primer grado, bueno, en ese tiempo uno iba a primer grado, creo que a los 6 años. No me costó porque yo ya tuve escuela en casa, desde el uso de los tenedores hasta las primeras letras, con mi padre postizo, que creo que esa fue su misión, enseñarme a mí, cosa que cuando yo fui a primer grado, yo no tuve dificultad en reconocer las otras letras. Y yo me acuerdo tanto que a mí me dieron aquí con el puntero en este dedo, porque cuando la profesora estaba en la letra C, yo ya estaba en la letra R y ya había adelantado las tareas. Y pues ya sabía leer y escribir. De eso mi madre se dio cuenta cuando viajábamos a otra parte de la provincia y yo iba leyendo los letreros. Entonces, creo que he sido un poquito prodigio porque a los 4 años también ya me aprendía canciones. Mi primera faceta artística fue siempre a través de la canción. Y bueno, en ese tiempo, cuando yo era una niña, cuando se hablaba de dar las lecciones de educación artística, yo escogía entre cantar o entre decir un poema. Y allí nació el gusto por la declamación. Tuve una buena maestra que siempre me alentó a participar en eso. Yo vengo de la Unidad Educativa Fiscal Francisca Vera Robles. Esa era una escuelita donde antes eran puras niñas. Hoy en día pues ya se, se han matificado ambos sexos, pero sigue siendo una gran escuela. Hoy que soy profesora y llegan niños y niñas de Francisca Verarroles, yo sé que llegan con un gran potencial participativo de liderazgo y sin miedo al micrófono. Ah, qué hermoso detalle. Mire qué descripción tan bonita y tan positiva para la institución educativa que la ha acogido y ha sido parte de su formación integral en cuanto a poesía y a canto, donde se ha desarrollado, ¿verdad? Entonces, qué bueno, y qué bueno tener en el corazón y en la mente a las personas que le dieron la patadita de gracia para nuestro quehacer. Cruz Calla. Sí, bueno, realmente al escuchar la biografía de Vanessa, me vienen muchas preguntas a la mente. Pues no, yo no sabía que tenía esta maestría en lengua y literatura y que es maestra, sí, sí tenía conocimiento,
pero no sé en qué área específica está desarrollando la profesión como maestra. ¿Es en lengua y literatura? Qué lindo, qué Sí, hermoso. Entonces, sí. me surge esta inquietud. ¿Cómo se ve ese cambio entre lo que es la actualidad, la enseñanza de la lengua y literatura, y lo que precisamente trae a la memoria el recuerdo de la infancia? ¿Cómo se vive ahora en las aulas, ya en el rol de maestra, ya no en el rol de alumna? ¿Cómo lo ve Esteban? Bueno, venimos de una propuesta de educación tradicional, ¿verdad? Donde antes era mucho más rígido y el docente más bien se lo veía como un guía, pero era un guía que proponía, imponía y pues calificaba. Hoy la educación moderna nos invita a mirar la educación como si fuera el agua. Es líquida. La educación y la sociedad es líquida y es cambiante, se adapta a diferentes ritmos y pues toca como maestra hoy en día también flexibilizar la manera de proponer la enseñanza de la lengua y literatura, ya no solamente como un bagaje de lenguaje, que es muy amplio, el español es muy amplio para su enseñanza y requiere muchísimo de los hablantes del español el preocuparnos por el buen uso del lenguaje, pero sobre todo fomentar el lenguaje estándar, puesto que, como sabemos, somos muchos en Latinoamérica y en otras partes del mundo, por ejemplo, España, que es la madre tierra de nuestro idioma, el hecho de que tenemos distintos dialectos colombianos, venezolanos, y nos llegan estudiantes de todas estas regiones a nuestras aulas. Entonces toca ser estandarizado, uno, para comprender, porque parte de la lengua es la herencia y también las costumbres y el uso de ese idioma del que ellos hacen su vida cotidiana, pero también para mirarlo desde la lengua y la literatura, que es la segunda parte. Y a veces muchos docentes nos enfocamos solamente en el uso del lenguaje y no contemplamos el área de la literatura. Y es ahí que el docente ecuatoriano que aspira a esta asignatura tiene que estar formado en las dos áreas, ¿sí? Porque la literatura va de la mano con la lengua. Allí están expresas las emociones, la vida cotidiana, es allí donde nosotros debemos comprender cómo aplicarlo. Yo como maestra, hablaré en primera persona, busco hacer de mi clase algo innovativo desde la práctica, desde lo lúdico y la gamificación. Voy a poner ejemplos. Hace unos días me preguntaban, bueno, ¿cómo es usted como maestra? Me lo preguntaba alguien de otra unidad, porque siempre dicen, es que las profesoras de lengua hacen muchos talleres, hacen muchos mapas conceptuales. Y claro, todo eso es necesario, pero también es importante que el estudiante aprenda a argumentar, ¿sí? Pero también, por otro lado, es importante que el estudiante ame la literatura desde la experiencia. Entonces, no podemos quedarnos solamente con que el estudiante conozca el concepto de lo que es el cuento o el concepto de lo que es el teatro, o peor aún, es tan poco abordado en las escuelas el tema de la cultura poética, justamente porque a veces no se tiene una comprensión, una cosa es ser docente y otra cosa es ser escritora y más poetas, entonces no alcanzamos a comprender el uso de una sinalefa o el uso de una metáfora, de una figura literaria, y nos quedamos solamente en el hecho de, a ver, te tomo la lección, dime qué es un símil. Dime qué es una figura poética, pero no lo llevamos a la experiencia, no lo proponemos, no caemos en la creación. Y es allí donde yo sí le encuentro como el agua para mi nado, sí me siento como pez en el agua en poder trabajar ciertas actividades, como por ejemplo invitar a los chicos a utilizar una receta de cocina para crear una retahíla donde ellos puedan aplicar el canto y las repeticiones y puedan allí reconocer por qué eso es una retahíla o invitarlos a conocer el cuento contemporáneo, pero desde sus sueños, desde su vida cotidiana, desde las anécdotas, la forma en cómo hablan sus abuelos, y entonces saber por qué
desde esa fantasía y desde esa realidad combinada, podríamos estar hablando de un cuento latinoamericano, o sea, haciéndolo parte. Hace poco, justamente la semana pasada, mirando, porque viene esto del cierre del tercer trimestre y ya nuestros alumnos se ponen todos inquietos, se sienten cansados a veces de la rutina del año lectivo y yo digo, Dios mío, ¿cómo hago para transformar mi clase y que esta no sea aburrida? Pero también es que me he puesto entre ceja y ceja el hecho de que el profesor tiene que ser una huella y tiene que hacer de su enseñanza una obra de arte. Entonces digo, vamos haciendo café literario. Y esto del café literario era algo loco porque nunca lo había hecho dentro de las aulas. Y digo, bueno chicos, vamos a organizarnos en grupos. ¿Y qué tal? Les propongo que ustedes eh, traigan a exposición un tema que a ustedes les guste. Puede ser un escritor, puede ser una novela literaria, un filme cinematográfico, un programa televisivo, un artista plástico, un músico famoso. Entonces los chicos empezaron a buscar y diariamente teníamos la participación de un grupo en cada una de las aulas. Yo manejo 4 paralelos. Entonces todos los días teníamos distintos grupos con distintos temas. Pero lo agradable de esto fue que ninguno de los grupos lo hizo mal. Incluso aquellos estudiantes que siempre son como pasivos en la participación, estuvieron atentos porque primero se les permitió escoger un tema. Y allí nace la propuesta de que la clase de ahora tiene que ser disruptiva, o sea, el docente propone y tienen que ser los estudiantes los que den la iniciativa, los que investiguen, los que manejen o aborden el tema. Entonces, surgieron cosas increíbles, hubieron chicos analizando Mafalda, Salón 8 de un motivador, Akira Koriyama, y pues dejamos de pragmatizar, dejamos de mirar las cosas no solamente por el lado de, no, esto no va dentro de la clase, sino más bien aprender a que el estudiante, por ejemplo, hubo un grupo que me dice, profesora, nosotros vemos siempre Goku, y me dice, ¿y nos permitiría hablar de Goku? Le digo, claro, porque pueden abordar los mitos, las creencias, que es parte de la lengua, pueden abordar a el escritor, el impacto que tiene, el ámbito literario. Entonces, trajeron a colación cosas interesantes desde algo que a ellos les llama la atención y eso es lo que se pide ahora en educación, analizar cosas que de un modo que sea interesante, que capte la atención del estudiante y que tenga propósitos de logro. ¿Cómo complementamos ese café literario? Con actividades reflexivas y críticas, o sea, buscando desde esa semilla, por ejemplo, de Goku, desde esas semillas de como agua para chocolate, mirar las tradiciones, mirar, relacionar lo cotidiano, tal vez las experiencias de los estudiantes, el análisis, incluso vimos temas de feminicidio. Hubo alguien que quiso hablar del personaje de Sharon la hechicera desde su ámbito artístico, desde su vida y su muerte. Entonces, se analizan varios temas, como quien dice, aprovechando las posibilidades que tiene ese tema en todas sus dimensiones. O sea, fue agradable. Y Ella, ahora pues me he propuesto ella tomar está como trabajando, examen, ya, ya, la maestra. El me he poder propuesto tomar como examen el que los chicos inventen canciones y ayer me llevé respuestas increíbles, créanme, donde salimos del área de confort, porque ahí es lo importante, salir del área del confort como docentes y como estudiantes, y pues no solamente tomar el examen en la hoja típica, sino desde la parte creativa, que el estudiante vea un tema que haya sido agradable en todo el año lectivo y que lo adapte a su canción favorita. Entonces, Olivia, te tengo muchos chicos que sí están en la capacidad de componer, pero también me alegra mucho a mí como docente encontrarme con que hay jóvenes a quien a veces estigmatizamos como vagos, como flojos, dejados, darles la oportunidad de que ellos descubran que sí tienen otras capacidades y otros talentos. potencial, que definitivamente ellos son un potencial, que el maestro está en la obligación pedagógica, en la obligación
como maestro de descubrir esas potencialidades y encarrilarlos. Excelente. Pues nuestro público se dará cuenta de que están tratando con una maestra que está acorde a la actualidad de maestro, porque si bien es cierto, si regresamos a nuestro pretérito, pues sí, teníamos maestros que ellos eran la última palabra, de tal manera que hasta los hijos en el hogar, si tú le dabas un concepto de alguna cosa, se negaba rotundamente a aceptarlo porque así no dijo su maestro, porque la versión de su maestro fue de otra manera. Así que bueno, qué bueno que tanto los docentes como los estudiantes estén en la misma onda. Esa es la palabra. Ok, Cruzita, por favor. Sí, bueno, como ya nos estamos encaminando en esta temática, Olivita, no sé si nos mantenemos en este hilo conductor de las preguntas. A mí me interesa conocer, Vanessa, tanto en la parte literaria como en la parte de docente, ya que está pues, en una etapa más moderna como hemos venido conversando, la inteligencia artificial, ¿qué papel está jugando en este momento? ¿Como herramienta o como reemplazo de la creatividad en muchas ocasiones, ¿no? Porque como herramienta yo creo que los que medio usamos un poco sabemos que es muy útil y quisiéramos incluso aprender mucho más. Pero mucho me temo, y escuchaba el otro día, yo seguí un pequeño taller hace unos días de encuadernación de libros en físico, y había muchos maestros. Me sorprendió que encontré a muchas maestras y todas hablaban pues de la utilidad de la inteligencia artificial y cómo la están utilizando mucho para su labor como docentes. Entonces, esa parte me interesaría conocer. Sí, Cruz. Bueno, primero le voy a pedir disculpas a ustedes y al público, que a veces hablo mucho, pero la verdad es que tengo vocación por lo que hago, pues, y, pues a veces las experiencias son varias y uno quiere contarlas todas, Y que de pronto disculpa, alguien por más se favor. enamore de esta manera de enseñar, pero sobre todo que muchos quieran aprender de ese modo, ¿no? Ahora, con respecto a el uso de la IA, te cuento que las posibilidades sí son infinitas. Nosotros no podemos cerrar los ojos frente al mundo de hoy. Ayer que recibía una capacitación con una docente desde El Salvador, que nos las brindan gratuitamente desde el MINEDET, que ahora es el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, decía algo súper interesante y es el detalle de que dice ella, no podemos estar alejados del uso de la tecnología y tampoco de la IA porque están presentes en nuestra realidad. Y ella decía, ojo con aquellos docentes que todavía insisten en querer revisar un ensayo de 4 páginas o de aquellos docentes que todavía quieren todo hecho a mano escrita. Porque, claro, sí es significativo, sí es positivo y se debe de aprender, como lo dije al inicio, mantener el uso de la argumentación, que es uno de los poderes más inteligentes que tendríamos que desarrollar desde el ámbito académico, poder argumentar nuestras ideas, pero si, por ejemplo, propones un tema demasiado largo, luego va a ser hasta aburrido para el propio docente el tener que leer todo ese material. De seguro no lo vamos a hacer ni completamente. Tenemos en aula de 35 hasta 40 estudiantes. Y lo segundo es que muchos de esos jóvenes, si nosotros no hemos hecho un trabajo en clase de acompañamiento, porque no es lo mismo mandar la tarea que decirle, a ver, paso por cada banca brindando oportunidades, sugerencias, recomendaciones, sugiriendo palabras, sugiriendo cambios que muy difícilmente se logra porque a veces, por ejemplo, profesor de lengua y literatura vemos 5 o 6 horas clase y a veces la vemos una de una sesión que dura 40 minutos y a veces tenemos la oportunidad de 2 sesiones, pero eso ocurre 2 veces a la semana nada más. Entonces, mandar a trabajar algo es también arriesgarnos a que el estudiante quiera engañarnos, pero sobre todo engañarse a sí mismo recurriendo al uso de la IA sin siquiera haber explorado. Y mira que
se los he permitido a los estudiantes. A ver, exploren IA, pero luego ellos caen en cuenta en el análisis en clase de que no siempre lo dice todo. Ayer les dije algo, la IA no viene a mi clase porque intentaron hacer esto de la canción como examen, la bajaron de IA. Pero cuando ellos vienen y le digo, tengo que analizarles que el contenido se cumpla por lo menos el 70% dentro de su canción, la IA solamente les menciona una vez el tema y no les brinda características, nada de lo que se ha desarrollado en clase. Entonces, es bueno dejarles que ellos descubran, pero también que vean que es apenas una herramienta educativa y que ellos tienen que aprender a complementarlo, que ellos deben de aprender a desarrollarlo justamente para no vendarse los ojos. O sea, nos pueden engañar tal vez a nosotros los docentes, pero mucho más termina engañado el usuario, que sí se puede utilizar como apoyo y mira que nos invitan a los docentes a hacer maestrías y diplomados en uso de inteligencia artificial, porque sirve como apoyo para la elaboración de planificaciones, en la búsqueda de estrategias, en esto de reformar nuestros contenidos y nuestros conceptos, pero no significa que por eso vamos a dejar de tener la eficiencia en nuestro trabajo. Tendríamos que complementarlo con lo que se vive, con lo que se escucha día a día. Perfecto. Adelante, Olivita. Y bueno, a saber, estamos frente a frente con una poeta, con una escritora, que como les decía al inicio, cuando ella lo dice, pues todo el mundo se queda así. Así que ahorita convocamos a Vanessa, la poeta, para que nos participe el tema que usted prefiera, que igual tendrá el impacto de siempre. Micrófono. Oli, Oli, ¿hablas de presentar un poema? Ujú. Ay, Dios mío, ¿en qué trabajo me pone ella? Aquí Sabes que como aquí. justamente estaba escribiendo, Dios mío, a veces uno eh, estamos trabajando en estas cosas y dice, ¿cuándo me va a servir? ¿Cuándo lo iré a presentar? Pero justo febrero es como un mes de amor. Y pues por allí podrán decir que a veces como escritor uno utiliza la imaginación, la fantasía, recurrir a ejes del pasado o a mirar desde la ventana la experiencia de los demás. Pero qué tan lindo es hablar desde el corazón, desde las vivencias, desde eso que nos sucede, de cuando nos enamoramos, de cuando vivimos ese amor en diferentes facetas que a veces incluso traen la sensación del silencio, la soledad y el dolor. Y creo que tal vez en eso yo soy como muy poeta rota. Siempre escribo de amor triste, de la melancolía, así que casi que siempre se caracteriza eso en mis poemas, ¿no? Tal vez será porque soy muy sensitiva. Entonces aquí les traigo algo para febrero. Excelente. Tú sabes cuánto me has puesto a escribir. Son madejas de poemas, letras sin títulos, teoremas de un lector ausente, desahogos de una misa viciada, versos hechos de pimienta y miel. Yo no olvidé el jardín, ni los halcones, ni el carruaje, mucho menos el escarabajo huirizo que se vistió de príncipe en la hora mágica. Pero sabía que era hora temprana y no quería irme. No me fui. No quería mirar la tormenta, no soy tan valiente como parezco. Me vestí de bambalinas, temblé al filo de la ribera y solo vi pasar el río. Y tú también lo viste, tú lo viste desde lejos, pudiendo ser puente, solo volaste hacia el encino, llevándote eso sí que yo coseché, solo para ti aunque fueras de papel. Y yo soy una analogía mal contada, solo tú lo sabes, este acertijo de versillos que navegan en el trastorno de mi velero, pero tú lo sabes.
porque sabes leer implícitos endormecidos, de sepultados sentimientos, como quien olvida decir te quiero, porque se puede decir de tantas maneras. Y si mis flores son todas tuyas, guárdalas sin mucha letra. No vayas a hacerlas tu tesoro. Anda, échalas al fuego, a ver si en el humo mi alma te acompaña y se impregna en tu camisa como un alillo que lió a mi falda y alivia el tormento de extrañarte, a ver si por fin se acaba la procesión que se hace duelo de esta verdad disimulada. Oh, y gracias. Yo, Y me cuando- dicen, y me yo dicen, cuando ¿por qué no puedes escucho hablar del amor? Es que no estoy pues enamorada, pues tal vez. Yo cuando lo escucho a Vanessa Bajaña en su expresión poética, siempre pienso, digo, ¿cómo estará el destinatario? ¿Qué cara pondrá el destinatario? De que hay un destinatario, y no me diga que no, aunque sea no, dígame que no. No, Ya sabemos pues mira qué que en cosas literatura siempre hay un ente, hay un motivo literario, ¿no? Entonces, pues sí, siempre naturalmente. pensamos en alguien, aunque muchos no lo reconozcamos, casi siempre hablamos desde nuestras vivencias. Desde nuestras letras y por allí está nuestro sello. Por allí anda nuestro sello. No se puede decir que no hay, eso no concierne, eso solo lo inventé. Solamente es inspiración. Ah, no, por ahí anda nuestro sello. Pero eso es lo válido. Eso es como transportar, yo digo, desde el alma hasta el alma. Y eso es lo que logra Vanessa Bajaña cuando lo dice. ¿No es cierto, Cruzita? Así es, me llegaron mucho de esas palabras porque está implícita la personalidad también, ¿no? De alguna forma fuerte de Vanessa. Yo la siento ahí con esa personalidad fuerte. Y es verdad, bueno, nosotros también cuando escribimos, lo que sí solemos hacer, Olivita y Vanessa, no sé si coinciden conmigo, es a veces ponernos en los pies de otra persona. O sea, escribir con ese sentimiento, pero poniéndonos a pensar cómo está sintiendo esa persona. A mí sí me ha pasado eso muchas veces, ¿no? De hecho, una vez escribí un poema que está en el poemario de Los Negros Ojos de la Noche, cuando falleció un compadre mío, y yo intenté escribir en el papel de la esposa, o sea, de mi comadre, cómo ella sentía la ausencia de su esposo. Entonces, eso sí solemos hacer, ¿no? Intentar sentir aquello que puedan sentir los demás. Entonces, bien, continuamos, Olivia. Sí, ahora sí vamos a indagar acerca de Vanessa Bajaña, la escritora y la poeta. ¿Dónde nace? ¿Cuándo trasciende? Porque ya trascendió a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo fue? ¿Dónde nace Vanessa, la escritora y la poeta? Bueno, para eso debo de recontar que empecé siendo declamadora en mi escuela, Sí. pero hubo un momento en que mi profesora nos dejó un trabajo. Sucede que íbamos a hacer una protesta, perdón, una protesta, porque como que nos querían cerrar la escuela. Entonces, la consigna era que las alumnas teníamos que escribir frases e ideas. Entonces, yo no sé, esos son impulsos, ¿no? Cuando uno es muy niña tal vez no lo tiene muy claro, pero yo agarré tiza y comencé a escribir en la pizarra. Y entonces la profesora cuando entró dice, ¿quién ha escrito eso? Está muy bueno. Entonces fue la primera patadita para de entonces mi potencial niña escritora, pero también había el detalle y es que yo quería muchísimo a mi mamá. Entonces, cuando era el Día de la Madre, siempre crecí con la radio en la oreja. Cuando mi mamá se comprometió con mi padrastro, conocí el bello mundo de la radio, de tener una grabadora. En la casa de él
amanecíamos y dormíamos escuchando radio, en ese entonces Radio Sucre. Entonces yo escuchaba voces, periodistas, cantantes. Y mi madre tenía ese hábito también. En su comedor siempre había una grabadora y luego pues a las 7:30 de la mañana yo desayunaba ya escuchando boleros. Y me despertaban escuchando albazos y sanjuanitos a las 4:30 de la mañana que ella se iba a trabajar. Entonces todo entraba, dice, sí es verdad cuando dice que muchos intereses y gustos vienen desde el oído. Entonces yo quería tener esos detallitos con mi mamá de llevar a la radio. Había una radio acá, hay todavía, perdón, que es Café Radio. Daba la oportunidad a los niños, a las personas, a que o llamaran o que visitaran la radio o mandaban sus papelitos con los mensajitos, los saludos. Y yo veía cómo habían personas que llamaban y se sentía tan chévere mandar un saludo, pero yo no tenía teléfono, yo era una niña pobre, de casi de caña, de una sola habitación. Entonces dije, bueno, pero sí tengo pies para ir a la radio. Entonces llevaba mis papelitos hechos en papel despacho, mis mensajitos, mis poemas hechos para mi mamá. Y entonces esperaba a veces 40 minutos para que me dieran el paso, pero cada vez que ellos me escuchaban, había un silencio allí, un signo de respeto. Yo era chiquita, yo era pequeñita, pero yo lo entendía así, o sea, era como, escucha a esta niña lo que dice, cómo lo dice, y eso fue alimentando mi corazón. A los 13 años ya hacía radio. En otra estación amiga, y luego vino oportunidades de hacer declamación, eh, ya en mi etapa adulta. Por un tiempo eso quedó dormido. Fíjate que siendo una buena estudiante y con una buena adicción, yo nunca participé por ningún concurso, ni nunca representé al colegio en nada. Creo que sobrada 2 veces en mi etapa de colegio estuve tal vez en alguna conferencia, pero nunca destaqué por eso. O sea, eso se quedó ahí como dormidito. Ya en sexto año, cuando hacen la propuesta para hacer teatro, es que entonces digo, yo sé declamar. Y pues me llevaron al área de teatro por la declamación. Entonces, mis primeros pininos en teatro fueron a los 8 años, pero luego los recupero ya hacia los 17 a través de este taller de teatro, donde me dieron la posibilidad de hacer una poesía dramatizada y yo participé con quejas, con la flor en la mano. Tanto me acuerdo y por ahí tengo ciertas fotitos y así, pequeñas cosas. Luego viene un momento de mi vida, casi como a los 18, que me vuelvo madre y sufro el abandono. Me quedé con un niño muy pequeño, tuve que trabajar y pues ya no podía ir a la radio porque tenía que cumplir con horarios, ¿no? Uno se vuelve adulto y tiene que cumplir con responsabilidades. Entonces, casualidades de la vida, lo que es para ti y te va a perseguir siempre. Entonces, un día llega a la estación de servicio, yo atendía una gasolinera. Entonces, el dueño de la radio me dice, Vanessa, el domingo te esperamos. Y era creo que martes cuando él me dijo eso. Y le digo, no puedo ir. Me dice, ¿por qué? Le digo, es que tengo horario. Me dice, entonces grábalo. Eh, Tal día, ve a la radio y pues vamos a grabar tu saludo. Y yo lo hice. Y déjame decirte que fue una de las experiencias alentadoras, no solamente porque en ese momento de mi vida lo necesitaba, con intensidad, sentirte valorada y reconocida. Pasaba por momentos muy fuertes en mi vida en ese momento. Entonces, escuchar al dueño de la radio el día viernes y el sábado decir que la gente estaba escuchando en la madrugada estos poemas que se habían grabado el miércoles y que los pedían y él lo decía en el noticiero, lo voy a colocar una vez más para que ustedes lo escuchen. Y mañana, o sea, él hablaba de sábado para domingo, mañana lo vamos a estar repitiendo a todas las personas que les gusta este poema. De Vanessa, dice, de la hija de ellos lo bautizaron, yo le puse como título a mi madre, pero ella decía, este poema de la cocinera, de la hija de la cocinera. Entonces fue tan bonito. Luego me llamaron de otra radio para que lo grabara y allí sucede algo especial porque el día que me llaman para grabarlo,
estamos hablando de 2 años después, en otra radio, que era radio universitaria, me dicen, Vanessa, este poema va a ser parte de un CD que vamos a estar regalando. Pero ellos ya tenían unas grabaciones, entonces en el número 16, que era el último número, iba a ir mi poema. Yo dije, bueno, estoy dentro del CD. Pero fue increíble cuando la gente comenzó a solicitar el CD justamente por el puesto 16. De modo que un lunes dice como es el locutor de esta otra estación, dice, esto ha causado un revuelo, así que vamos a volver a regalar el CD, pero escuchen, y dice, top 1, la hija de la cocinera. Entonces yo no lo podía creer, para mí eso fue increíble, me abrió muchísimas puertas, poco a poco me fueron escuchando en otras partes, llegué a Puerto Viejo, llegué a Manta y allí surge algo hermoso, ¿no? Donde la gente va reconociendo esos esfuercitos, pero también creo que sí, calidad. em, Motivación, entonces fueron vinculándome a otros procesos hasta llegar aquí detrás de la palabra. Y aquí estamos. Hermoso, qué hermoso. Uy, y tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que nos queda precisamente con ese tema que es de impacto y en el pretérito, en el presente y seguramente en el futuro. ¿Qué dice Cruz? ¿La escuchamos? Justamente me leyó el pensamiento, pero Ok. Vanesita no sé si lo tendrá por ahí cerca a la mano. No, sí la tiene. Cristi Gracias, la tiene. Cruz. Lo tiene al tema que fue escalando al que salió en el CD, lo tiene a la mano. Yo sí conservo una grabación todavía Y y hay además gente que me tenemos dice, muy yo tengo original. todavía su CD, me dicen, bueno, no, no es mío, era de la radio, pero hay gente que sí lo dice, yo todavía lo conservo y qué bonito es eso. Te diré que la voz en ese entonces era casi como el de una niña, se escuchaba Era muy dulcecito. angelical. Sí, Bueno, créamelo, yo pero la lo queremos escuché hace unos días y escuchar, digo, "Oh". Se los haré llegar, les haré llegar la versión original de La hija de la cocinera, oh, prometido. pero Ok. lo queremos escuchar en vivo, ¿no lo tiene para leerlo? Sí, tiene. En- es un poco largo, Cruz. Pero Es un poco un largo. El hijo de un la hija de la fragmento, cocinera tiene una duración casi de 7 minutos. pero un fragmentito para dejar enamorando Un aquí al... fragmentito. Cuando dice, yo recuerdo el momento aquel que blasfemó la ignorancia sucia y déspota que al grito, ahí va la hija de la cocinera, pretendió avergonzarme y que mi cabeza, mi altivez y mi dignidad cayera. Sí, ¿y qué? Esa es mi madre, la cocinera. ¿Cómo lo pudo ser una letrada, una prostituta, una limosnera? Yo la admiro y la respeto como a la más digna costurera. ¿Cuál es su pecado? La pobreza y la miseria. Tocó su cuna, que le tocó un mal marido y se convirtió en madre soltera. Hombres viles y cobardes que valiéndose de sombría abandonan a mujeres con el fruto propio de su sangre, pero esa mujer, analfabeta y quizás no tan bella, lucha, se esfuerza, trabaja, ¿qué importa lo que ella sea si en todo momento el afecto, el cariño a sus hijos les entrega? Yo, yo no sé qué será de mí cuando la enseñosa muerte a mi madre venga a arrebatarme. Serán mis días sombríos, tristes, y en verdad no quisiera perder a mi amiga infaltable, aquella que me abraza con ternura aun cuando yo sea grande, la madre que me bendice y en la puerta de mi casa me espera cada tarde. ¿Sabes qué, mamita? Tengo ganas de cortar este mensaje, cortarlo y correr a abrazarte y envolverme en tus brazos y decirte tiernamente que te amo. Hermoso, hermoso, Ay, se me vino mi madre al pensamiento. llorar, ya se llorar, Sí. tuve que contenerme las lágrimas y con muy merecido primer lugar y muy merecido que haya sido con ese texto
que se hayan ido abriendo Gracias, Cruz. todas las puertas que hemos visto, que se han abierto y que nosotros también desde acá, desde la sala, somos testigos, ¿no? Del crecimiento de Vanessa. Y bueno, la hemos tenido también aquí en el Oro, Olivita, cuando se hizo la presentación de la antología de OPI, ¿verdad? El año pasado. Y en algunas otras invitaciones yo creo que también ha estado por Guapillas, por algunas partes. Es muy querida acá en la provincia, Vanesita. Por Y eso el tiene, por eso sí. tiene el mote de consentida, porque a ella la consienten en todas las latitudes del Ecuador y fuera del Ecuador. Vanesita, cuéntenos algo, ya que en verdad se nos va acabando el tiempo. No quisiera pasar por alto eh, una faceta que entendemos también es muy importante, porque reúne todos los talentos, ¿no? La parte eh, de la escritura, de la declamación, la parte del teatro, en el que también vemos que tiene su experiencia, pero también algo de la tecnología. Veíamos el otro día y disfrutábamos y compartíamos unos videos muy bonitos que está produciendo, en el que, pues, el que más lo vimos nosotros es el de Otilia, ¿no? Y entiendo que es parte de un proyecto porque veo que tiene una página especial para esa producción. Cuéntenos un poquito sobre eso. Micrófono. Ahí estamos. Bueno, dice Olivia que soy la consentida y a mí me gusta sentirme eso porque créeme que todos llevamos un niño dentro y qué bonito, dice uno, tener tal vez el reconocimiento, la trascendencia. Hoy escuchaba, por ejemplo, a Pamela Cortés decir, em, que su hijo le dice, mami, tú eres famosa y una cosa es ser famosa y otra cosa es ser querida y tú eres las dos cosas. Y tener el don del arte también nos invita a ser más humanos. Es una manera de querer dejar una huella positiva en las personas y siempre lo he dicho, el tener estas posibilidades, estas grandes posibilidades, porque sí me reconozco en el multifacetismo, en la exploración. Alguien me dijo, la licenciada, lo que no sabe se lo inventa, y es verdad, yo nunca me he quedado de las manos cruzadas, nunca me he quedado sin saciar la curiosidad y pues tengo muchas metas, soy una mujer que siempre sueña, pero también me gusta regocijarme en el placer, en el éxito de los otros. Entonces, no solamente nos podemos quedar con el detalle, ay, soy declamadora, soy escritora, soy animadora, sino enseñarlo y pues brillar junto a los otros, y ser feliz en el brillo de los otros. Por eso está la creación de este grupo juvenil que se llama Tinta Juvenil, que nace de un apoyo que brindo como gestora cultural. Acá nació un proyecto académico en una unidad de Puerto Cayo. El proyecto se llama Aromas del Mar y estaré complacida de que ustedes vengan a apoyarnos este año. No tiene fines de lucro, se hace con autogestión y pues yo brindar mi apoyo, mi conocimiento, mi experiencia y hasta mis destrezas, porque en Aromas del Mar a los chicos se los invita a escribir poesía inédita, a concursar en declamación, han explorado ya también en el folclore, en la pintura, en el dibujo, creo que próximamente estarán con teatro también. Entonces vamos creciendo y digo vamos porque me siento parte de ello. Estuve en la colaboración la creación de parámetros, de brindar las oportunidades, de enseñar a los chicos técnicas de escritura creativa y declamación previo a la participación de ellos, ¿no? Es un trabajo asistido, porque de eso se trata. Debemos de brindar el conocimiento para que luego ellos disfruten sus destrezas. Y de ese grupo de estudiantes que se van conociendo, se han ido autoconvocando y viene una niña y me dice, profe, queremos tener un grupo. Le digo, genial, vamos apoyándolos, vamos creando. Y pues hoy en día Tinta Juvenil no solamente ha hecho sus presentaciones en el municipio de Jipijapa, sino que se nos han abierto las puertas. Hemos estado en el programa del recreo OPI, hemos estado en Bonanza, próximamente estaremos con Capulí Vallejo. No siempre pueden participar todos, creo que hay cerca de 16 chicos que están creyendo
en sus potenciales escrituras poéticas o narrativas, pero poco a poco se les va dando a ellos la oportunidad de que conozcan esta hermosa manera de vivir, aunque dice ella, es incansable porque siempre estamos viajando, pero yo sé que hay alguien por ahí que dice, yo veo a la licenciada Vanessa que es feliz yendo a los recitales y yo también quiero vivir eso a futuro. Y de eso se trata, ¿no? De motivar. Ahora, por otro lado está este tema de justamente de aromas del mar. Nace la idea, mi nombre es Maribel Vanessa. Entonces tengo mi página de Facebook como Vanemar y mucha gente no me dice Vanessa Bajaña, sino yo estoy de acuerdo con Vanemar. Entonces lo dije, bueno, está bien tenerlo como seudónimo artístico. Y pues siempre que vamos a los recitales o nos convocamos como artistas, hay gente que tiene el maravilloso gesto de regalarte tu obra poética, sabiendo lo que cuesta sacar una obra física. Yo, por ejemplo, no lo he hecho porque soy madre de familia y debo de priorizar mis gastos. Y tristemente debo decir que Minedec no te valora como poeta y como escritora de poesía, no te lo hace valer sabiendo que es una obra auténtica. ¿No? Que es propiedad intelectual, no te lo hace valer, solamente te reconoce aspectos pedagógicos, entonces tengo que enfocarme primero hacia las obras pedagógicas y ya después con el fruto que eso genere, seguramente estaré inundándolos de poemarios y de otras antologías, pero Dios, primero lo primero. ah, Entonces, digo que, que muchos que estamos regalando nuestras obras solamente por el disfrute de que nos tengan, pero, pero digo, eh, no sirve tampoco el regalarlo y que quien lo recibe no lo lee, no lo valora, y no no lo lo difunda. valoran. Todo lo que es Así gratuito es. no valoran. Exacto. Entonces digo, ok, yo quiero hacer algo en el que pues se vivifique el que sí lo estoy leyendo, el que lo he recibido con gratitud y que estoy leyendo a mí igual, porque de eso se trata. Aquí no estamos de quién es más o de quién tiene más trayectoria o de quién escribe mejor, sino disfrutar y encontrar y decir, wow, eso que ella dice, así como ella, abuelo, dice, yo no lo he dicho y mostrarlo al público, mostrarlo al público. Entonces nació esta idea y el primero fue Marco Alulema y yo pues con mucha pena, porque siempre he sido así como, me da pena a veces abordar a las personas, aunque no lo crean, me cuesta bastante abordar a las personas, entonces le digo, licenciado Marcos, quiero hacer esto y he pensado en usted y lo dije así porque usted fue el primero que me dio su obra en el encuentro de escritores de Azogues, entonces quiero empezar con usted. Y me dice, adelante. Y justo mientras le hablaba, yo inicialmente pensaba solamente en la declamación del poema, pero dije, es que hay que darle valor a él como escritor y de dónde obtuve la obra. Entonces le dije, se hace también una pequeña reseña de su obra y de su biografía. Entonces, siempre soy súper traviesa. Alfredo Otero me preguntaba hace unos días, me dice, ¿y tú haces los videos también? ¿Tú lo haces todo? Y le digo, sí, yo lo hago todo, yo hago la edición, la producción en mi cabeza y digo, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Entonces, le ha gustado mucho a la gente, de manera interna me han dicho, quiero estar en esta galería y digo, qué chévere, les gusta, pero también es una manera de mostrar agradecimiento y sobre todo consideración y respeto a los escritores. Entonces, ahí están. Y espero Como próximamente. nos ha La atropellado el próxima semana le toca a Olivia. Aprovecho y lo digo. Gracias, gracias. 2,5 millones de antemano. Ya estamos sobre el tiempo. Y lo que nos queda es agradecerle infinitamente a Vanesita que haya tenido la gentileza de acompañarnos en esta programación. Para nosotros ha sido un lujo y un honor tenerla y por supuesto que vendrán muchas más oportunidades como estas para seguir compartiendo. Gracias, Vanesita. ¿Está Cruz Calla? Para Sí, despedir. bueno, muchísimas gracias. De verdad que el tiempo se nos ha quedado corto. Ya le voy a hacer llegar también un librito de mesa para verme en esta hermosa galería que tiene y saber que vamos a seguir compartiendo espacios y en algún rato abrazarnos físicamente. Nosotros también soñamos en reunirnos como
escritores de Detrás de la Palabra. No podemos despedirnos sin decir pues, que ha sido nuestra primera invitada nacional, porque nuestro programa se inició como un programa para los escritores orenses. Tuvimos ayer a nuestro primer invitado internacional y hoy tenemos ya a nuestra invitada ecuatoriana. A nivel nacional, porque nosotros somos Detrás de la Palabra. Detrás de la Palabra. Buenos días, bendiciones.